¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas decisiones en tu vida han estado influenciadas por el dinero? ¿Cuántos sueños, miedos, conflictos o frustraciones nacen en silencio del deseo de tener más? Vivimos en un mundo donde el valor de una persona se mide por lo que posee, donde la estabilidad parece depender del saldo en una cuenta y donde el corazón humano, sin darse cuenta, puede convertir al dinero en un Dios silencioso, poderoso y destructivo. Pero aquí surge una pregunta profunda. ¿Qué sucede cuando algo material ocupa el lugar que solo Dios debería ocupar? ¿Puede una bendición convertirse en una trampa? ¿Puede un recurso transformarse en raíz de ruina espiritual? El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, va directo al punto. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice que el dinero sea malo. No dice que la riqueza sea pecado. Dice algo más sutil y más peligroso. El amor al dinero, la obsesión, la dependencia, el apego desordenado. ¿Por qué Dios considera este amor como raíz de tantos males? ¿Por qué este capítulo habla con tanta fuerza sobre la codicia, el engaño y el peligro de la ambición? ¿Y qué enseñanza hay para nosotros que vivimos en una generación obsesionada con el éxito, el consumo y la competencia? Este estudio bíblico te llevará al centro del conflicto silencioso que cada creyente enfrenta, la batalla entre servir a Dios o servir al dinero. Prepárate para descubrir verdades que confrontan, corrigen y liberan. Verdades que revelan por qué Pablo advirtió con tanta seriedad y cómo podemos vivir con un corazón libre de la idolatría moderna que esclaviza a millones sin que ellos lo noten. Bienvenido a 1 de Timoteo 6. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Un capítulo que no solo habla de dinero, sino del corazón. Un capítulo que no solo advierte, sino que transforma. Cuando Pablo menciona que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no está hablando de una simple advertencia moral. Está revelando un conflicto espiritual que ha acompañado a la humanidad desde el principio. La lucha interna entre confiar en Dios o confiar en las riquezas. Es una batalla silenciosa, una inclinación del corazón que muchos nunca reconocen, pero que los va consumiendo poco a poco. Y aquí surge un interrogante profundo. ¿Cómo es posible que algo tan común como el dinero pueda desviar completamente el rumbo espiritual de una persona? Porque el dinero promete lo que solo Dios puede dar: seguridad, control, estabilidad, significado, poder y una falsa sensación de independencia. El dinero se convierte en una voz que susurra en el alma. Si me tienes, no necesitarás nada más. Y muchos, sin darse cuenta, comienzan a creerlo. Pero Pablo no está describiendo un pecado visible. Está describiendo una raíz, algo profundo, oculto, pero capaz de producir frutos amargos en cualquier área de la vida. Porque lo que domina el corazón termina gobernando las decisiones, moldeando las prioridades y guiando el rumbo de la vida. En esta primera parte del capítulo, la pregunta de Dios no es ¿cuánto dinero tienes?, sino ¿cuánto espacio le has dado al dinero en tu corazón? Pablo quiere que Timoteo entienda que el problema real no es la riqueza, ni el trabajo, ni el esfuerzo. El problema es cuando el dinero ocupa un lugar de devoción, cuando se vuelve la fuente de identidad y seguridad. Ese amor desordenado se convierte en raíz, y una raíz, aunque escondida bajo tierra, determina todo lo que crecerá sobre ella. Por eso Pablo confronta algo que muchos prefieren ignorar. El dinero puede convertirse en un ídolo sin forma, sin altar, sin rituales, pero con poder suficiente para desplazar a Dios del centro de la vida. Y la idolatría, aunque moderna, sigue siendo idolatría. El creyente puede asistir a la iglesia, leer la Biblia y orar, pero si su confianza está más en lo que posee que en el Dios que lo sostiene, ya ha levantado otro señor sobre su corazón. Jesús lo dijo claramente: no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque tarde o temprano el corazón elegirá uno. En esta primera sección del estudio, Pablo nos invita a examinar la motivación detrás de cada anhelo financiero. ¿Trabajo para honrar a Dios o para alimentar mi ego? ¿Deseo prosperar para servir más o para sentirme más seguro? ¿Busco estabilidad o estoy buscando posición? ¿Lo que gano me acerca más a Dios
o me distrae de Él? Estas preguntas no condenan al creyente, lo despiertan, lo invitan a mirar dentro, a discernir la orientación real de su vida espiritual. Porque el amor al dinero no aparece de golpe, se infiltra lentamente. Es una semilla que germina en silencio, pero que termina desviando la fe, endureciendo la conciencia, robando la sensibilidad espiritual y esclavizando al alma en la búsqueda interminable de un poco más. Pablo comienza este capítulo con una luz encendida, una alarma espiritual. Cuidado con el amor al dinero, y no porque Dios quiera privarnos de bendiciones, sino porque sabe que ese amor puede apagar nuestra fe, distorsionar nuestros valores y llevarnos por caminos que destruyen, corrompen y hacen naufragar la vida espiritual. Esta primera parte abre el estudio con una verdad contundente. La guerra más peligrosa del creyente no siempre se libra afuera, sino adentro, en el corazón donde se decide a qué o a quién realmente servimos. Para comprender la fuerza con la que Pablo habla sobre el amor al dinero, debemos entrar en el mundo donde Timoteo estaba pastoreando. No era una comunidad sencilla. Era una iglesia rodeada de conflictos internos, presiones externas y enseñanzas distorsionadas. En otras palabras, un ambiente donde el corazón podía desviarse fácilmente. Timoteo era joven, sí, pero estaba al frente de una responsabilidad enorme. La iglesia de Éfeso estaba mezclando fe genuina y ambiciones humanas. Había quienes utilizaban el evangelio para obtener prestigio, influencia o incluso ganancia económica. En ese contexto, el mensaje de Pablo no era solo una advertencia, era una defensa espiritual para el alma de Timoteo y para la salud de la iglesia. Y aquí surge una pregunta necesaria. ¿Cómo se desfigura una fe pura cuando los intereses personales comienzan a mezclarse con el mensaje de Cristo? Pablo no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Él había visto cómo el dinero podía dividir iglesias, corromper líderes, endurecer corazones y destruir testimonios. Había visto predicadores que torcían la verdad para obtener seguidores. Había visto creyentes que confundían bendición con acumulación. Por eso Pablo escribe con tanta claridad: aparta a los que suponen que la piedad es fuente de ganancia. En otras palabras, hay personas que ven la fe como un negocio, no como una entrega, como una plataforma, no como un servicio, como una oportunidad, no como una misión. Y esto no es un problema antiguo, es un problema actual. Hoy como entonces, la fe puede convertirse en un vehículo para obtener influencia, poder o beneficio personal. Pablo quiere evitar que Timoteo caiga en esa trampa o que permita que la iglesia se contamine con ese espíritu, porque la prosperidad que nace de la manipulación no es bendición, es corrupción disfrazada de espiritualidad. Timoteo está rodeado de voces que mezclan verdad con conveniencia, y Pablo sabe que, cuando eso ocurre, el evangelio pierde su esencia. Por eso lo llama a mantenerse firme, a no dejarse arrastrar por la corriente del materialismo religioso que ya estaba infiltrándose. Aquí Pablo establece una línea divisoria poderosa. La piedad no es un medio para obtener ganancias. La piedad es la ganancia. En un mundo que mide el éxito por lo que uno acumula, Pablo está declarando un mensaje radical. El verdadero éxito espiritual no es tener más cosas, sino tener más de Dios. Es vivir con una conciencia limpia, con un corazón íntegro, con un carácter sólido y con una fe innegociable. Pablo quiere que Timoteo entienda que el mayor peligro para un líder no siempre es la persecución externa, sino la desviación interna. Una iglesia puede resistir ataques desde afuera, pero se destruye desde adentro cuando permite que la codicia se siente en el corazón de sus miembros. Por eso Pablo, con autoridad apostólica y amor pastoral, le recuerda a Timoteo que su ministerio no puede contaminarse con intereses personales. El llamado que Timoteo ha recibido es santo, y su responsabilidad es proteger la pureza de la doctrina y la integridad del corazón. Esta parte del capítulo nos revela una verdad esencial. La fe se debilita cuando el dinero se vuelve un motivador. La fe crece cuando Dios sigue siendo el centro. El dinero no es el enemigo, la codicia sí. La fe no se contamina por las riquezas, sino por la motivación incorrecta detrás de ellas. Así, en este contexto, Pablo prepara a Timoteo y a nosotros para la advertencia central
que vendrá después. Antes de hablar del amor al dinero, Pablo describe el ambiente que lo alimenta, y al hacerlo, deja claro que la verdadera batalla no es externa, es interna, y comienza cuando la fe se mezcla con intereses humanos. Pablo introduce aquí una de las advertencias más serias de la carta. Hay quienes convierten la piedad en un medio de ganancia. Esto no es un problema superficial, es una distorsión profunda de la fe, porque convierte lo sagrado en un instrumento para obtener beneficios personales. Y aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué sucede cuando alguien utiliza la fe para obtener lo que desea, en vez de para seguir a Cristo? Pablo describe a ciertos hombres que no aceptan la sana enseñanza y que, en su orgullo, se desvían hacia una espiritualidad manipulada. Su problema no era la falta de conocimiento, era un corazón torcido por el deseo de obtener algo más que Dios. Estos hombres consideraban la piedad como una herramienta, una apariencia, una fachada espiritual que, en sus manos, se convertía en un negocio. Lo que en un principio debía ser entrega, para ellos se volvió conveniencia. Lo que debía ser servicio, ellos lo transformaban en estrategia. Lo que debía ser sacrificio, ellos lo usaban para obtener poder o influencia. Pablo describe las consecuencias de esta perversión: contiendas constantes, envidias, pleitos, sospechas, fricciones interminables. ¿Por qué? Porque cuando la fe se usa para beneficio propio, deja de ser fe. Cuando el liderazgo se usa para ganar algo, deja de ser liderazgo. Cuando el ministerio se convierte en medio de ascenso, deja de ser ministerio. La motivación de estos hombres no era conocer a Dios, sino aprovecharse del pueblo de Dios. Y Pablo quiere que Timoteo y nosotros entendamos que allí donde la fe se une con la ambición, nace una corrupción que destruye corazones, divide iglesias y confunde a los creyentes. Aquí Pablo hace un contraste poderoso. Para los falsos maestros, la piedad era una fuente de ganancia, pero para Pablo la piedad con contentamiento es la verdadera ganancia. Una fe que busca beneficios materiales no es fe, es negociación. Una vida espiritual que se alimenta de la admiración o del reconocimiento no es espiritual, es ego envuelto en lenguaje santo. Pablo no está atacando las posesiones, está atacando la motivación que puede llevar a torcer el evangelio para obtenerlas. Y esta advertencia es muy actual. Hoy, como en tiempos de Timoteo, existe el riesgo de transformar la fe en una plataforma para obtener algo: estatus, aprobación, influencia, comodidad, reconocimiento o prosperidad. El corazón humano puede esconder motivaciones que, si no se examinan, terminan convirtiendo a Dios en un medio, no en un fin. Pablo quiere corregir esta distorsión profundamente. No es la piedad la que produce ganancia, sino el contentamiento que surge de un corazón guiado por Dios. Cuando alguien es piadoso para obtener algo, ya ha perdido el sentido verdadero de la piedad. Pero cuando alguien busca a Dios por Dios, ahí encuentra la ganancia eterna, que hace que alguien piense que puede usar la fe para escalar. ¿Qué engaño espiritual convence a una persona de que puede manipular a otros bajo un ropaje de santidad? La raíz es la misma: un corazón sin contentamiento, un alma que cree que necesita algo más que Dios para sentirse completa. Y por eso Pablo está preparando el terreno. Antes de llegar a la frase central, el amor al dinero es la raíz de todos los males, Pablo expone la mentalidad que abre la puerta a ese amor. Una mentalidad que ya no ve la fe como entrega, sino como oportunidad. Una mentalidad que convierte lo santo en herramienta y lo sagrado en mercancía. Esta parte del capítulo nos ofrece una verdad que debe quedar grabada. Cuando la fe se mezcla con la codicia, la piedad pierde su esencia y el corazón pierde su rumbo. Pablo le está diciendo a Timoteo: cuida tu motivación, cuida tu corazón, cuida la pureza de lo que haces para Dios, porque si la piedad se convierte en ganancia, habrás perdido la verdadera riqueza. Después de denunciar la corrupción de una fe usada para ganancia, Pablo dirige la mirada de Timoteo hacia una verdad que parece sencilla, pero que es una de las más profundas y difíciles de vivir. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí Pablo no está promoviendo mediocridad ni conformismo. Está revelando la diferencia entre tener necesidades cubiertas y
vivir esclavo del deseo de más. El corazón humano es insaciable por naturaleza. Cuando obtiene algo quiere otra cosa. Cuando sube un escalón, mira el siguiente. Cuando logra una meta, ya nació un nuevo anhelo que pide ser satisfecho. La ambición del mundo siempre dice, todavía no es suficiente. Pero el contentamiento de Dios declara, con Él ya tengo suficiente. Y aquí aparece una pregunta crucial. ¿En qué momento dejamos de disfrutar lo que Dios nos dio para comenzar a desear lo que nunca nos prometió? El contentamiento no es pobreza, no es falta de visión, no es falta de sueños. El contentamiento es libertad interior. Es vivir con un corazón tan alineado a Dios que las posesiones dejan de determinar la paz. Es poder decir, tengo a Cristo, por lo tanto no me falta nada, porque el que no está contento con poco, tampoco lo estará con mucho. El vacío interno nunca se llena con bienes externos. El alma insatisfecha no necesita más cosas, necesita más de Dios. Pablo está enseñando una riqueza que no cotiza en la tierra, una riqueza que no depende de salarios, ascensos, inversiones o cuentas bancarias, una riqueza espiritual que nadie puede robar, una estabilidad emocional que el dinero no puede comprar. Pablo usa palabras precisas, sustento y abrigo, es decir, lo necesario para vivir. No promete lujos, no compromete extravagancias, no vende falsas expectativas. Pablo revela un principio eterno. Dios siempre provee lo necesario, pero el corazón debe aprender a no ser gobernado por lo innecesario. Y aquí entra una verdad poderosa. El problema no es tener más. El problema es necesitar más para sentirse bien. Porque cuando el bienestar emocional depende de las posesiones, la libertad termina. El que depende del dinero para sentir paz, ya perdió su paz. El que depende del dinero para sentirse valioso, ya entregó su identidad al mundo. El que depende del dinero para sentirse seguro, ya cambió a Dios por un amo inestable. Por eso Pablo quiere que Timoteo y nosotros entendamos que el contentamiento no es un estado económico, es un estado espiritual. No nace de lo que posees, nace de quien gobierna tu corazón. No se desarrolla con ingresos, se desarrolla con confianza. No se logra con abundancia, se logra con perspectiva eterna. El contentamiento le cierra la puerta al amor al dinero, porque un corazón satisfecho no es fácil de seducir. Un alma agradecida no persigue vanidad. Una mente que ha aprendido a descansar en Dios no se desgasta persiguiendo sombras. Timoteo debía enseñar esto en una cultura que confundía abundancia con bendición. Y hoy, igual que entonces, este mensaje es contracultural, porque vivimos en un tiempo en el que todos quieren más, incluso si pierden paz, tiempo, salud o familia para conseguirlo. La enseñanza de Pablo es radical. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas. La verdadera riqueza está en lo que puedes soltar sin perder tu paz. Está en poder dormir sin ansiedad, en poder agradecer lo que tienes sin envidiar lo que otros poseen, en poder mirar al cielo y decir, tú eres mi tesoro. Esta parte del estudio nos confronta con una decisión diaria. ¿Viviré dependiendo de las circunstancias o descansando en Dios? ¿Buscaré llenar mis manos o llenar mi corazón? ¿Construiré mi vida sobre lo temporal o sobre lo eterno? El contentamiento no es el fin de la ambición sana, es el fin de la ambición destructiva. Es el punto donde la fe gobierna sobre el deseo. Es el lugar donde el dinero deja de ser dueño y vuelve a ser herramienta. Es la evidencia de un corazón maduro, libre y verdaderamente rico en Dios. Ahora Pablo llega al corazón del capítulo. Después de mostrar cómo algunos usan la fe para ganancia y cómo el contentamiento es la verdadera riqueza, él expone la raíz que ha destruido generaciones enteras. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí Pablo no está haciendo un comentario moral. Está describiendo un mecanismo espiritual. Una raíz es algo que no se ve, pero que alimenta todo lo que sí se ve. Una raíz opera en silencio, pero produce frutos devastadores. Y esta declaración nos obliga a preguntarnos, ¿cómo algo tan pequeño, tan silencioso y tan aceptado socialmente puede abrir la puerta a tantos males? Porque el amor al dinero no comienza como un grito, comienza como un susurro. No se manifiesta como un pecado escandaloso, se camufla como una necesidad, un sueño o una meta aparentemente razonable.
Pero ese amor, ese apego, esa obsesión, ese deseo insaciable, poco a poco desvía el corazón de la confianza en Dios hacia la confianza en lo que poseo, de la búsqueda espiritual hacia la búsqueda material, de la fe hacia la autosuficiencia, de la dependencia de Dios hacia la dependencia de los recursos. Ese amor profundiza sus raíces dentro del alma hasta distorsionar completamente la visión. Cuando el dinero es amado, se vuelve un Dios, y cuando se vuelve un Dios, exige sacrificios, sacrificios de tiempo, de paz, de conciencia, de integridad, de relaciones e incluso de comunión con Dios. El amor al dinero empuja a la persona a una carrera interminable. Aunque obtenga algo, siempre quiere más, y esa carrera, aunque se vea como progreso, en realidad es esclavitud. Es correr detrás de algo que nunca llena, nunca sacia y nunca satisface. Pablo explica con precisión las consecuencias de este amor desordenado. Codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí la Escritura revela dos realidades profundas. La primera es que el amor al dinero extravía la fe. No dice que perdieron bienes, dice que se perdieron ellos mismos. Se desviaron del camino, no por una caída repentina, sino por un desplazamiento lento y casi imperceptible. Se empieza trabajando para vivir y se termina viviendo para trabajar. Se empieza buscando estabilidad y se termina buscando identidad en las posesiones. Se empieza con un deseo legítimo y se termina atrapado en una red invisible que domina la mente y enfría el corazón. La segunda realidad es que este amor produce muchos dolores internos. No son dolores físicos, sino dolores del alma, frustración, ansiedad por perder lo que se tiene, miedo al futuro, envidia hacia quienes prosperan, culpa por decisiones tomadas bajo presión, vacío a pesar de los logros. Porque el amor al dinero promete libertad, pero produce esclavitud emocional. Promete seguridad, pero trae ansiedad. Promete satisfacción, pero deja un vacío más grande. El dinero puede llenar una cuenta, pero no puede llenar un corazón. Aquí está la esencia de la advertencia de Pablo. El dinero no es el problema es amarlo. El problema es confiar más en él que en Dios. El problema es perseguirlo como si fuera nuestra salvación. El amor al dinero convierte las bendiciones en ídolos, las oportunidades en tentaciones, los sueños en trampas, a líderes en manipuladores y a creyentes en almas heridas. Pablo quiere que Timoteo y todos nosotros entendamos esta verdad espiritual. Lo que gobierna el corazón gobernará la vida. Si Dios gobierna el corazón, hay libertad y paz. Si el dinero lo gobierna, hay tormento y pérdida interior. Esta advertencia no es económica, es espiritual. No tiene que ver con finanzas, sino con prioridades. No se trata de prosperidad, sino de dirección del alma. Por eso esta parte nos deja con una pregunta decisiva. ¿En qué lugar del corazón está el dinero? ¿Es herramienta o es ídolo? ¿Es siervo o es señor? ¿Es ayuda o es raíz? Porque cuando el dinero ocupa el lugar correcto, Dios puede confiarnos mucho más. Pero cuando ocupa el lugar incorrecto, nosotros mismos nos convertimos en presa de nuestras ambiciones y terminamos alejándonos del propósito de Dios. Después de advertir sobre la raíz que alimenta tantos males, Pablo cambia el tono y dirige una exhortación directa a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. No dice enfréntalas, razónalas, ni toléralas con prudencia. Pablo usa un verbo contundente, huye. ¿Por qué? Porque hay tentaciones que se vencen con resistencia, pero hay otras que solo se vencen con distancia. El amor al dinero pertenece a la segunda categoría. No se negocia con él, se evita, no se debate, se abandona, no se domestica, se corta de raíz. Pablo no está llamando a Timoteo a huir del dinero, sino a huir del espíritu de codicia que puede tomar cualquier corazón, incluso el de los más piadosos. Le está diciendo, no juegues con este fuego, porque consume rápido y sin aviso. De la misma manera que José huyó de la tentación en Egipto, Pablo está enseñando que la única estrategia efectiva frente a este tipo de seducción es la separación inmediata. Pero Pablo no se queda en el huye.
Él traza el camino alterno, el que construye carácter, vida espiritual profunda y propósito eterno. Y dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí Pablo presenta una verdad fundamental. Uno no huye del mal solo para alejarse de algo, sino para acercarse a lo que realmente transforma. Huir del amor al dinero sin perseguir virtudes espirituales deja el corazón vacío, y un corazón vacío siempre será terreno fértil para nuevas cadenas. Por eso Pablo enumera una serie de virtudes que no son conceptos teológicos, sino disciplinas que moldean el alma. La justicia, que enseña a caminar rectamente incluso cuando nadie aplaude. La piedad, que convierte la fe en vida real y no en apariencia. La fe, que dirige la mirada hacia Dios como fuente de seguridad. El amor, que libera del egoísmo y nos ancla a la esencia del Evangelio. La paciencia, que nos enseña a confiar en los tiempos de Dios sin desesperar. La mansedumbre, que rompe el orgullo que alimenta la codicia. Estas virtudes no nacen espontáneamente. Se persiguen, se entrenan, se cultivan. En otras palabras, Pablo no está llamando a Timoteo a una postura pasiva, sino a una transformación activa. Y aquí aparece una verdad profunda. El alma que no persigue la justicia terminará persiguiendo la codicia. El corazón que no busca a Dios buscará algo que ocupe su lugar. El mandato de Pablo no es solo para Timoteo. Es para todo creyente que vive en un mundo donde la presión económica, la comparación constante, el deseo de tener más y la competencia silenciosa pueden corromper incluso a los más sinceros. El verdadero enemigo no es la falta de dinero, sino la ilusión de que el dinero define valor, seguridad o propósito. Y por eso Pablo dice, huye, porque quiere librar a Timoteo de un destino espiritual trágico, vivir para lo que se desvanece, desgastarse por lo que no llena y sacrificarse por lo que nunca podrá salvar. Pero huir también significa discernir. Discernir cuando una oportunidad es realmente bendición o solo una trampa disfrazada. Discernir cuando una ambición nace de Dios o del ego. Discernir cuando un deseo construye o corrompe. Discernir cuando un camino promete prosperidad, pero conduce a pérdida espiritual. Pablo conoce la fragilidad del corazón humano. Sabe que incluso un hombre de Dios puede caer si se acerca demasiado al fuego del amor al dinero. Por eso le da un consejo que trasciende culturas, épocas y contextos. Tú eres hombre de Dios. No vivas como quienes aman este mundo. Esta parte del capítulo nos invita a tomar decisiones radicales. Alejarnos de lo que nos contamina y correr hacia lo que nos santifica. Dejar lo que roba la paz y perseguir lo que la fortalece. Abandonar lo que enfría la fe y abrazar lo que la enciende. En resumen, Pablo está diciendo, no basta con rechazar la codicia, debes reemplazarla con carácter espiritual. No basta con huir del mal, debes correr hacia lo bueno. No basta con dejar atrás el amor al dinero, debes llenar tu corazón con aquello que solo Dios produce en quienes lo buscan sinceramente. Esta parte del estudio deja en el espíritu una convicción profunda. La libertad espiritual no se logra solo dejando algo, sino abrazando un llamado superior. Y el creyente que persigue a Dios con todo su ser jamás será esclavo de lo que este mundo idolatra. Después de llamar a Timoteo a huir de la codicia y perseguir las virtudes que forman el carácter, Pablo introduce una frase que resume la esencia de la vida cristiana. Pelea la buena batalla de la fe. Esta expresión no es poética, es estratégica. Pablo sabe que el alma está constantemente en tensión entre Dios y los deseos del mundo, entre la confianza y el temor, entre el contentamiento y la codicia. Y por eso le recuerda a Timoteo que la fe no es un estado pasivo, sino una guerra espiritual continua. Esta buena batalla no se libra con espadas ni argumentos, se libra en el corazón. Es una batalla silenciosa, pero decisiva. Cada día el creyente enfrenta impulsos, presiones y voces que intentan desviar su confianza. Y esta lucha, aunque invisible, determina el rumbo de la vida. Pablo quiere que Timoteo entienda que la fe verdadera no se mantiene sin resistencia. La fe no es solo creer, es perseverar en lo que se cree cuando todo alrededor presiona en dirección contraria.
La buena batalla implica avanzar contra corrientes poderosas. La cultura que idolatra el éxito, la sociedad que exalta la riqueza, las voces que miden valor por posesiones, los temores que amenazan con gobernar la mente, la comparación que desgasta el alma. Timoteo debía levantarse cada día con esta conciencia. La fe es un tesoro que debe guardarse, defenderse y afirmarse con decisión. Pablo continúa: echa mano de la vida eterna. Esta frase es poderosa porque revela que el creyente no lucha desde la incertidumbre, sino desde una esperanza segura. Pablo le dice: agarra con fuerza lo que Dios ya te dio. La vida eterna no es solo un destino, es una perspectiva, es una manera de vivir, es una visión que cambia cómo se enfrenta la tentación, cómo se evalúan las prioridades, cómo se interpretan las pérdidas y cómo se administran las bendiciones. Timoteo debía vivir cada día recordando que su propósito, identidad y esperanza no estaban en lo que se podía tocar, sino en lo que se podía creer. Pablo sabe que cuando alguien fija su vista en la eternidad, las seducciones temporales pierden poder. La fe se fortalece cuando recordamos que nuestro llamado es más grande que nuestras circunstancias, que nuestra identidad es más profunda que nuestras posesiones, y que nuestro destino es más glorioso que cualquier éxito terrenal. Por eso la batalla es buena, porque su premio es eterno, porque su fruto es vida, porque su victoria es libertad. Pero esta batalla también requiere valentía. Valentía para decir no cuando todo invita a decir sí. Valentía para tomar decisiones que el mundo no entiende. Valentía para ser diferente en una cultura que empuja en dirección contraria. Valentía para mantenerse firme cuando otros ceden. Valentía para declarar que Cristo es la seguridad y no las riquezas inciertas. Valentía para vivir con principios, cuando lo más fácil es vivir con ambiciones. Timoteo fue llamado delante de testigos, dice Pablo. Esto significa que su fe no era accidental, era un compromiso público, una declaración de lealtad al reino de Dios, y ese compromiso requería coherencia, requería integridad, requería constancia, requería estar dispuesto a luchar interiormente por aquello que había declarado exteriormente. Aquí emerge la verdad clave de esta parte. El combate más determinante de la vida del creyente no está en las circunstancias externas, sino en la fidelidad interna. No es una guerra por dinero, es una guerra por el corazón. No es una lucha por reconocimiento, es una lucha por mantener la fe intacta. No es un conflicto por posesiones, es un conflicto por prioridades. La buena batalla no se libra contra personas, sino contra distracciones. No se pelea con fuerza humana, sino con convicciones espirituales. No se gana acumulando, sino soltando. No se fortalece con estrategias, sino con rendición a Dios. Y no se vence corriendo detrás del mundo, sino caminando hacia el propósito eterno. Esta parte del estudio deja una convicción profunda en el corazón. La verdadera guerra espiritual no es contra la pobreza ni contra la abundancia. Es contra la tentación de hacer del dinero un Dios y de desplazar a Cristo del centro. La buena batalla de la fe se libra cada día cuando elegimos confiar, cuando elegimos obedecer, cuando elegimos buscar lo eterno por encima de lo temporal. El creyente que pelea esta batalla con perseverancia nunca estará perdido, nunca será vencido y nunca será esclavo de lo que el mundo idolatra. Después de llamar a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe, Pablo se dirige a un grupo muy específico dentro de la iglesia, los ricos de este mundo. Y aquí se revela algo sorprendente. Pablo no condena la riqueza, no dice que tener mucho sea pecado, no declara que la abundancia económica sea un estorbo espiritual. Nada de eso. La Escritura es precisa. El problema no es poseer riquezas, el problema es poner la esperanza en ellas. Por eso Pablo escribe a los ricos de este siglo: manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Aquí Pablo toca tres realidades espirituales profundas: identidad, esperanza y estabilidad. Porque la riqueza, si no se maneja con un corazón alineado a Dios, puede distorsionar estas tres áreas sin que la persona lo note. Primero, Pablo advierte que las
Riquezas pueden producir altivez. La altivez surge cuando alguien comienza a creer que su valor proviene de lo que posee. La riqueza puede crear una ilusión de superioridad en decisiones, en opiniones, en perspectivas. Pero la altivez no es solo orgullo, es una forma de olvido. Es olvidar que todo viene de Dios. Es olvidar que nada de lo que tenemos es eterno. Es olvidar que sin Él no tenemos nada, aunque el mundo diga lo contrario. Segundo Pablo dice, no pongan su esperanza en las riquezas. La esperanza es la dirección del corazón. Es aquello en lo que descansas cuando tienes miedo, cuando te sientes inseguro, cuando imaginas el futuro. Pablo está diciendo, no permitas que tu corazón encuentre seguridad en lo que puede perderse, porque las riquezas prometen seguridad, pero no pueden sostener la vida. Prometen estabilidad, pero no pueden restaurar el alma. Prometen control, pero no pueden detener un día de aflicción. Las riquezas son inciertas porque dependen de mercados, circunstancias, decisiones humanas, accidentes y factores que ningún hombre controla. Son una sombra de seguridad, pero no una roca. Tercero, Pablo dirige la mirada hacia Dios y dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Aquí Pablo restaura la perspectiva correcta. Dios no está en contra de la provisión, no está en contra de la abundancia, no está en contra de que sus hijos disfruten de lo que Él mismo les doña. Lo que sí confronta es la idea de depender del regalo en vez del dador, de confiar en la bendición en vez del que bendice. Pero Pablo no termina ahí. Él muestra cuál debe ser la actitud de quienes tienen abundancia. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Las riquezas no son para acumular, son para administrar, no son para exhibir, son para bendecir, no son para elevar posiciones, son para elevar vidas. La verdadera riqueza no se mide por lo que guardas, sino por lo que siembras en otros. Y aquí Pablo introduce una verdad eterna, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La versión terrenal de la riqueza se queda en la tierra, pero la riqueza espiritual, la generosidad, las buenas obras, la compasión, la mayordomía, se almacena en un tesoro que jamás se evapora, la eternidad. Pablo está enseñando que el corazón del rico también debe pelear la buena batalla de la fe, porque la abundancia puede ser una prueba igual de peligrosa que la necesidad. No todos saben vivir en escasez, pero tampoco todos saben vivir en abundancia, sin perder la humildad, la sensibilidad espiritual y la dependencia en Dios. En esta parte del estudio, Pablo nos recuerda que la riqueza no es un fin, es una responsabilidad, no es un logro, es un préstamo, no es una posición, es un llamamiento a la generosidad. La persona que posee mucho tiene una invitación divina, usar lo que tiene para crear impacto eterno, construir vidas, ayudar a los que sufren y demostrar con sus acciones que su tesoro no está en la tierra, sino en Dios. Esta sección deja una verdad transformadora. La riqueza prueba el corazón tanto como la necesidad. La abundancia puede revelar idolatrías ocultas o puede convertirse en un instrumento de generosidad divina. Lo que determina el resultado no es el dinero, sino el corazón que lo maneja. La advertencia de Pablo no es un ataque, es una invitación a vivir libres, libres del orgullo, libres de la ilusión de seguridad, libres del miedo a perder, libres para vivir enfocados en Dios, confiando en Él y usando todo lo recibido para su gloria. Después de advertir a los ricos sobre dónde poner su esperanza, Pablo vuelve a un tema que atraviesa todo el capítulo, la corrupción interna que surge cuando la fe es usada con fines egoístas. Esta es una de las advertencias más serias de la carta, porque no se refiere a ataques externos ni a persecución, sino al peligro que nace dentro de la misma comunidad de fe cuando el corazón humano se mezcla con deseos impuros. Pablo habla de hombres que se han apartado de la verdad y cuya motivación ya no es enseñar, sino obtener. Son personas que visten el lenguaje espiritual, pero cuyo interior está marcado por la soberbia, la envidia, la confusión y la codicia. Él describe una cadena de síntomas que revelan la enfermedad del alma: contiendas, discusiones necias, envidias, malicias, sospechas perversas y fricciones constantes
entre personas que han perdido la pureza del corazón. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando alguien usa la fe para ganar influencia, dinero o reconocimiento, la doctrina deja de ser revelación y se convierte en instrumento. El mensaje deja de transformar y comienza a manipular. La enseñanza deja de alimentar almas y comienza a alimentar egos. Pablo denuncia que estos hombres tienen la mente corrompida. La corrupción de la mente no comienza con herejía abierta. Comienza con motivaciones mezcladas, con el deseo secreto de ser vistos, con la necesidad del aplauso, con la ambición de utilizar la posición espiritual para alcanzar beneficios personales. Esa corrupción es gradual, silenciosa, peligrosa. Cambia el propósito del ministerio. Reduce el evangelio a un medio para obtener aquello que el corazón desea. Pablo también dice que estos hombres están privados de la verdad, no porque no la conozcan, sino porque ya no les importa. Cuando alguien busca el beneficio personal dentro del ámbito espiritual, la verdad deja de ser un tesoro y se vuelve una herramienta que se manipula según la conveniencia del ego. La verdad ya no corrige, se acomoda, ya no confronta, se suaviza, ya no libera, se usa estratégicamente. En ese momento la fe se convierte en un negocio y lo sagrado se trivializa. El problema es que esta distorsión afecta a toda la comunidad. Cuando un líder o un maestro permite que su corazón sea contaminado, el efecto se extiende, se crean divisiones, se incentivan rivalidades, se levantan críticas, se produce confusión y el pueblo pierde dirección. Un maestro que enseña con un corazón dividido no solo se destruye a sí mismo, destruye a quienes lo siguen. Por eso Pablo le dice a Timoteo: apártate de los tales, no les des espacio, no negocies con ellos, no permitas que su manera corrupta de vivir y enseñar se infiltre en tu espíritu. No te sientes a debatir con quien ha vendido su conciencia. No abras tu corazón a quien ha hecho de la fe una plataforma. La protección espiritual comienza muchas veces con la separación de influencias peligrosas. Pablo sabe que las doctrinas pueden contaminar, pero sabe algo aún más peligroso: las motivaciones también contaminan. Hay hombres que dicen cosas correctas con intenciones equivocadas. Hay enseñanzas aparentemente sanas, impulsadas por corazones enfermos. Hay discursos inspiradores, pero llenos de ambición oculta. Y lo más alarmante es que muchas veces el pueblo no lo nota al principio. La corrupción doctrinal es visible. La corrupción del corazón no lo es. Timoteo debía ser un guardián, no solo de la doctrina correcta, sino de la pureza espiritual de la comunidad. Un guardián que discierne motivaciones, que reconoce cuando un maestro empieza a usar la fe para ascender, que detecta el orgullo espiritual disfrazado de humildad, que percibe cuando una enseñanza ya no nace del Espíritu de Dios, sino del deseo humano de ser admirado o recompensado. En esta parte del estudio, Pablo nos revela una verdad profunda. No todas las voces que hablan de Dios provienen de Dios. No todos los maestros que conocen la Escritura honran la Escritura. No todo lo que suena piadoso es verdaderamente santo. La fe se contamina cuando la ambición se disfraza de espiritualidad. La iglesia se debilita cuando la codicia se disfraza de enseñanza. El corazón se enfría cuando el liderazgo se disfraza de ministerio, pero en realidad es autopromoción. Por eso Pablo insiste: guarda tu corazón, guarda tu llamado, guarda la verdad, porque cuando la fe se mezcla con interés personal, deja de ser fe, se convierte en un sistema humano que reproduce dolor, confusión y esclavitud espiritual. Esta advertencia nos confronta con una decisión sobria. ¿Qué voces escucho? ¿A quién permito que hable a mi alma? ¿Qué tipo de enseñanza formo, sigo o comparto? ¿Estoy guiado por la verdad o por emociones y apariencias? La batalla contra el amor al dinero incluye esta dimensión: proteger la pureza de la doctrina y del corazón. Y Timoteo debía estar alerta, porque las voces contaminadas pueden sonar poderosas, pero siempre llevan a la decadencia espiritual. Después de advertir, corregir, confrontar y enseñar, Pablo cierra este capítulo con un llamado solemne que resuena hasta nuestros días. Él sabe que el mayor conflicto del creyente no está afuera, sino adentro, no en las circunstancias, sino en las prioridades.
no en la cantidad de bienes, sino en la orientación del corazón. Por eso su exhortación final no es económica, sino espiritual. Guarda lo que se te ha encomendado. No dice guarda tu reputación, ni guarda tus recursos, ni guarda tus logros. Dice, guarda tu llamado, guarda tu fe, guarda la verdad que Dios depositó en ti. Con esta orden Pablo está dejando claro que el verdadero tesoro del creyente no es algo que se pueda tocar, acumular o perder. Es aquello que Dios colocó dentro del alma cuando llamó a cada uno a caminar con Él. Ese llamado, esa verdad, esa fe y esa identidad deben protegerse como la joya más valiosa, porque cuando el corazón pierde de vista el propósito, es arrastrado hacia ambiciones que jamás podrán darle plenitud. Pablo también advierte, evita las profanas pláticas y las objeciones de la falsamente llamada ciencia. En otras palabras, no pierdas tiempo con argumentos vacíos, filosofías huecas, ideologías que suenan sofisticadas y enseñanzas que pretenden elevar la mente pero terminan ahogando el espíritu. La batalla espiritual no se gana en debates intelectuales, sino en fidelidad interna. La guerra por el corazón no se libra con discursos brillantes, sino con una vida firme, recta y anclada en la verdad de Dios. Este cierre revela algo profundo. No basta con evitar la codicia. Es necesario cultivar convicciones inamovibles. No basta con huir del amor al dinero. Es necesario abrazar una fe tan sólida que nada pueda moverla. No basta con rechazar doctrinas corruptas. Es necesario guardar el corazón para que ninguna influencia desviada encuentre espacio. Pablo no está formando un hombre temeroso, sino un hombre inquebrantable, un líder que no negocia su posición espiritual por ganancias temporales. Un creyente que entiende que la verdadera riqueza está en aquello que jamás podrá perderse. Y aquí está el punto culminante. La verdadera riqueza es eterna. El dinero va y viene. Las oportunidades cambian. Las estaciones económicas se levantan y caen. Pero lo que Dios nos da, la vida eterna, la fe, la comunión con Él, la verdad de su palabra, el llamado, la identidad permanece para siempre. Pablo quiere que Timoteo y cada uno de nosotros entienda que la eternidad pone todo en perspectiva. Ante los ojos de la eternidad, las riquezas terrenales son pequeñas, frágiles e insuficientes, pero la riqueza espiritual es inconmovible, gloriosa y segura. El creyente que vive con esta perspectiva no teme perder, porque sabe que su tesoro no está en esta tierra. No teme la escasez, porque sabe que su sustento viene del Padre. No teme el mañana, porque su esperanza está anclada más allá del tiempo. No teme la presión de este siglo, porque su identidad no depende de lo que posee, sino de quien lo posee a Él, Dios mismo. Este capítulo termina con una verdad que une todo el mensaje. La libertad espiritual se encuentra cuando el corazón deja de servir al dinero y se entrega por completo a Dios. La paz se encuentra cuando la confianza ya no está en lo incierto, sino en el Dios vivo. La victoria se encuentra cuando la fe se convierte en un tesoro protegido y guardado como lo más valioso de la vida. Y la plenitud se encuentra cuando nuestras manos sueltan lo temporal y nuestro espíritu abraza lo eterno. Pablo cierra el capítulo con una bendición breve pero poderosa. La gracia sea contigo. Como si dijera, Timoteo, no podrás vivir este llamado sin la gracia de Dios. No podrás resistir la codicia sin la fuerza de su espíritu. No podrás guardar la fe sin el poder de su gracia. No podrás vencer las presiones de este mundo sin la ayuda divina. Pero con su gracia podrás hacerlo todo. Esta parte final nos deja una decisión que marca toda la vida espiritual. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Quién gobierna tu corazón? Porque si Él es tu riqueza, nada de este mundo podrá dominarte. Si Él es tu seguridad, ninguna circunstancia podrá sacudirte. Si Él es tu Señor, nada podrá esclavizarte. Y si Él es tu tesoro, entonces ya eres realmente rico, porque posees lo único que jamás podrá ser arrebatado: una fe viva, un corazón limpio y una esperanza eterna. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal
Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.